Volcán Relatos de Arquitectura Pluriversa, un curso del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Esta transmisión en dos partes inicia hoy, la primera transmisión. Son 7 volcanes en total, hoy vamos a ver 3 y el marzo 18, el jueves, veremos los siguientes 4. Cada transmisión va a tener una serie como de interludios o también de momentos en los que agentes externos al curso entran a conversar. En el caso de hoy tendremos a Bernardo Montoya y en la segunda transmisión estará Mónica Zamudio. Un poco digamos que la premisa de todo este ejercicio, partiendo desde la Escuela de Arquitectura, ¿cierto? Es poner un poco en duda las herramientas y expandir las nociones de lugar con las que desde la arquitectura se ha operado o se opera comúnmente. El análisis del lugar como una condicionante casi que operativa a la arquitectura, donde luego la arquitectura se ensambla y responde. Acá hicimos una serie de estudios y de investigaciones cíclicas, no lineares, en distintos volcanes en el planeta, tratando de descifrar algún mensaje que envía este volcán, de los muchos mensajes que tienen. Creo que los volcanes, algo que hemos visto es que son mensajeros o mensajeras del interior de la Tierra, orquestrantes también de los sistemas meteorológicos y las formaciones psicomágicas, psicosociales, bioculturales, ecologías políticas, geopolíticas, en fin, como entes que median y regulan gran parte de lo que nos concibe como humanos y de lo que concibe también, digamos, estas relaciones transespecie, multiespecie y demás. Entonces, un poco como medio transmitores, como haciendo como el ejercicio de la transmisión de estos lugares. Pues nada, hoy vamos a compartir un poco esos descubrimientos. El curso también se basó mucho en escribir y reescribir varias veces un relato. Recomendamos a la audiencia tener sus mejores audífonos a la mano para poderse conectar con sonidos y demás que van a estar emergiendo. Y bueno, nada, pues darle las gracias al fenomenal grupo de estudiantes con los que hemos estado trabajando, a Paula, Juan Pablo, María Paula, Luis Miguel, Juan David, Daniel, Camila, Daniela, Sofía, Emily y Nicolás. Antes de iniciar, quiero darle entonces la bienvenida a algunas de las personas que nos van a estar acompañando en estas transmisiones. Puede que se sume más gente, estos también espacios de escucha y están abiertos, entonces pueden invitar amigos, amigas, otros volcanes también que crean que deben participar, también pueden entrar a hablar. Pero bueno, sin más demoras, quiero darle la bienvenida también a Ángela Villavicencio, arquitecta y cineasta de la Universidad de los Andes, con intereses en ecología política, ecología queer y transiciones corpo-territoriales. No sé si Ángela está ahí conectada. Bueno, hola a todos. Pues nada, gracias a Pedro por la invitación a este espacio. La verdad estoy como con mucha expectativa a lo que van a presentar. He escuchado y me he infiltrado en algunas sesiones de ustedes, entonces nada, la verdad estoy muy emocionada. Bueno, bienvenida Ángela. También está con el grupo hoy Bernardo Montoya, que es artista y también pintor, un transmisor también de energías telúricas. No sé si Bernardo está por ahí. Hola, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Bienvenido Bernardo. Bueno, Catalina va a estar el jueves. Diego Melo Flores, conocido de mi amiga Mónica,
que también hace parte de las personas invitadas. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, nuevamente pues me presento, mi nombre es Diego Fernando Melo Flores, estudiante de últimos semestres de Geografía en la Universidad del Valle, saludando pues desde Cali, aquí muy también expectante a escuchar estas historias sobre el volcán. El semestre pasado estuvimos, de hecho, estuve viendo una clase lectiva que es vulcanología. Si bien pues también el enfoque desde la academia es muy desde la gestión de los riesgos, el acercamiento a los volcanes, pues igual pues se entra a conocer de qué se trata y igual siempre se le hace la crítica porque pues es como solo desde la ciencia y se pierde también la parte que es más holística, que tiene que ver también como con el espíritu del volcán y digamos que esa fue como la invitación de lo que me habló la compañera, es que me olvidé el nombre de Mónica. Entonces, Excelente. pues aquí expectante a escuchar aquí estas historias también y de pronto aprender y si se puede también compartir algo, pues hacer también la forma de compartirlo, de entregar palabra. Gracias. Bueno, gracias Diego. También está con nosotras Diana Prieto, que hace parte también del colectivo Ecología, Historia y Material Social de la Universidad de los Andes. Diana trabaja desde la filosofía y la antropología. Hola, sí, aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación. Hola Diana, qué nota, qué lujo tenerte por acá. Bueno, también quiero presentar a Mónica Zamudio, artista transdisciplinar, pedagoga, interrogante de la antípoda y de los sistemas telúricos y también bacterianos y de los saberes de las bacterias. Entonces, hola Mónica. Hola, muchas gracias por esta invitación. Pues me parece genial que seamos muchas voces y que sea así una clase abierta para que la discusión, sí, nos incluya a todos. Bueno, qué bien. Gracias, Moni. Y bueno, cierro con Natalia Pardo, que ya muchas personas la conocen del curso, pero para las que no la conocen, Natalia es vulcanóloga. También hace parte del colectivo de Ecología, Historia y Material Social de la Universidad de los Andes. Y con ella estuvimos hablando mucho sobre volcanes, danza, sistemas paramunos. Entonces, bueno, le doy la bienvenida también a Natalia. Mil gracias y súper contenta de escucharlos hoy a ustedes. Bueno, qué bien. Entonces, bueno, sin más demoras, vamos a estar testeando esto primero yo compartiendo pantalla a través de YouTube. Si el sonido falla, por favor, o la imagen se les está cayendo, nos pueden ir avisando por el chat y migramos a otra plataforma para ver los contenidos. Bueno, entonces eso es. Bueno, avísenme si están viendo. Sí, se ve. Sí. Un ser muy extraño, más allá de lo que puede alcanzar nuestra imaginación. Y sin embargo nos resulta asombroso. El Nyiragongo, uno de los volcanes más activos del mundo, está situado en la República Democrática del Congo. Al interior del volcán se encuentra el magma. Cuando la roca del lago se encuentra en un estado de fusión, forma una masa incandescente a más de 1000 grados Celsius. Esta llega a la superficie y comienza a convertirse en lava.
Se compone de varios sistemas, entre ellos el sistema que da vida a este ser, el magma. El sistema de grandes arterias, las tuberías. El sistema de oxígeno, su órgano primordial el lago Kivu. Su estructura es la superficie rocosa del monte Nyiragongo. Aledaña a este se encuentra su órgano secundario, la ciudad de Goma. Y por último su piel se compone de la vegetación. Al observar los cambios en la superficie al contraer y expandir la simulación de la roca se pueden notar los llenos y vacíos que la lava genera de acuerdo a la temperatura. Estos cambios pueden durar días o horas. El lago Kivu le brinda oxígeno al volcán y energía a la ciudad de Goma. Este se encuentra ubicado a 25 kilómetros del volcán. La profundidad del lago se encuentra toda la concentración de gases, tales como dióxido de carbono y metano. Estos generan energía a sus órganos aledaños. El lago es un órgano que bombea la lava y tiene una serie de arterias que se conectan con el lago Kivu y la ciudad de Goma. Los metros cúbicos de dióxido de carbono y 60.000 millones de metros cúbicos de metano en el lago se extraen de forma segura, para así generar electricidad para Ruanda. Algo que se necesita desesperadamente este proyecto, debido a que se está contribuyendo alrededor del 30% de la electricidad de la ciudad. Estos gases probablemente se derivaron de los gases volcánicos debajo del lago o de la materia orgánica en descomposición. Antes de que el lago esté completamente lleno de gas se comporta como un refresco carbonatado sin abrir. Entonces el CO2 se distribuye en el agua tanto para el lago como para el refresco carbonatado. El CO2 se distribuye más fácilmente a presiones más altas. Los metros cúbicos de dióxido de carbono y 60.000 millones de metros cúbicos de metano en el lago se extraen de forma segura, para así generar electricidad para Ruanda. Algo que se necesita desesperadamente este proyecto, debido a que se está contribuyendo alrededor del 30%. Los tubos exactamente grandes debajo de la barcaza traen el agua saturada de gas. El agua de fuerza en un separador a una cierta profundidad. El gas comienza a separarse del agua. The phenomenon there is one we would liken to like opening a bottle of champagne. When you are allowing the water to be siphoned upwards, then it's also pushed by the leg pressure itself that is pushing the water upwards. Se envía sulfuro a las torres de lavado de barcazas y se limpia el dióxido de carbono, y se elimina el sulfuro de hidrógeno. El agua desgasificado se devuelve al lago, y el metano es entregado por una tubería suspendida a la central eléctrica en tierra para la generación eléctrica. Esta es una definición de innovación. Esta ciudad se encuentra a solo 18 kilómetros del volcán. Su función es recoger los nutrientes de la roca. La erupción del 2002 provoca que el magma del volcán viajara hasta la ciudad de Goma, calcificando la lava en roca fundida, convirtiendo el terreno de la ciudad de Goma en un río de lodo. Al secarse el lodo se comienza un proceso de sucesión secundaria en la que la roca fundida inicia un nuevo ciclo de tierra virgen, en el cual las especies pioneras empiezan a trabajar para generar nutrientes en los suelos. Y así empieza a formarse vida fértil en ellos. Gracias a la sucesión ecológica, los habitantes de Goma deciden formar sus hogares sobre el nuevo terreno de la ciudad.
El ser humano cumple un papel importante en la sucesión ecológica. Esto debido a que se encarga de tratar la tierra y recoger los nutrientes. Los procesos naturales que se llevan a cabo nos demuestra que somos una pequeña parte del todo. Y cómo nuestro papel en el ciclo natural se puede relacionar con un volcán. Bien. Bueno, este es el primer volcán con el que vamos a entrar en conversación. Entonces, abro un espacio para que empecemos a hablar de estas primeras ideas que nos envía el volcán Niragongo. Y luego de ese diálogo le doy paso a Bernardo Montoya para que nos comparta algunas imágenes y algunas ideas. Y luego pasamos a ver los siguientes dos volcanes. Ahí sí los vamos a ver de manera continua y cerramos con un diálogo. Entonces, nada, micrófono abierto y pues nada, bienvenidas todas las ideas y que provocaciones que han emergido de acá. Hola. Bueno, a mí me llamó mucho la atención del video del inicio de la descripción del volcán al mencionar la palabra órganos. Pues al mencionar esa palabra ya se está tratando el volcán, sí, como un ser vivo. No se está tratando como un objeto o una montaña, sino que ya se le está otorgando cierto concepto de vida. Y así también, cuando también menciona de órgano a la ciudad de Goma, también es como, no es solo el volcán el que es el ser vivo o es solo él aislado en su posición geográfica, sino también involucra a los otros seres vivos, como a este tema que hablamos de pluriverso, a las otras personas que viven y habitan cerca de él. Entonces es como un organismo gigante entrecruzado. Entonces, sí, era como para darle vida a ese volcán y también como la parte donde hablaban que respiraba también pues por el medio del lago, entonces como todas estas posiciones en el territorio conforman como este personaje, este ser vivo que pues lo conformamos todos al final. Era eso. Yo concuerdo con mucho de lo que dice María Paula, como que independiente como del tono de la narración, a mí me hace dar cuenta de que el volcán tiene una condición viva súper importante y como que me da a mí entender que la grieta que forma la lava, no sé, es donde habita este ser. Y una cosa que me parece increíblemente sexy como de como lo estaban contando, es que este volcán parece tener un carácter súper poderoso en los términos de fertilidad, como el volcán es quien produce la tierra fértil. Entonces como que se le comienza a notar y a designar unos roles sexogenéricos importantísimos a la montaña, que no logro descubrir cuáles sean, porque no sé, como en gomas y estas atribuciones en términos de fertilidad estén dadas como a caracteres masculinos, neutros o femeninos, como los desconozco, pero me llama muchísimo la atención de entender como el volcán, la montaña, como dador de vida y nada, eso me llama muchísimo la atención. Y yo acabo de caer en cuenta de una cosa que no había hilado en mi investigación plástica y es, no sé si ustedes han oído hablar de una disciplina que se llama equística, que fundó un griego
pues que creó un griego que se llama Constantino Doxiades, como en los 70s, y él lo que hace es entender a la ciudad como un organismo vivo, ¿no? Y todas las relaciones de, por ejemplo, las redes que conectan o que componen la ciudad, él las relaciona con el cuerpo humano, con un organismo pues como el de nosotros. Entonces de ahí que las vías sean arterias o que las redes de electricidad también tengan esa analogía con las neuronas, ¿no? Digamos que trata de ser como esta metáfora de que el cuerpo se comporta igual que la ciudad. Y eso no lo había visto en como los volcanes. Sí tenía claro esta noción de que el volcán es un dador de vida. Desde hace rato estoy metido, como ya no me interesa tanto el peligro, ya como que no lo reconozco, lo dejé de ver en el volcán. Ahora lo entiendo como, ahora que decías tú, Ángela, del tema del género, yo curiosamente lo entiendo como mujer, en el sentido tradicional, que la mujer como es la que equilibra y y es capaz de brindar la vida de una manera que ningún otro organismo la puede dar. Entonces, como que en este video vi claramente como a la mujer ahí. Nada, quería compartirles eso, sobre todo lo de la quística, que no lo no lo había visto tan claramente. Pues a mí también, como va también por el lado de lo que dijo Ángela y María Paula, pues yo, como me parece súper fuerte el tema de entender el volcán también como este gran sistema que no sé, cuando al final estaban nombrando al humano y como esta relación entre lo que provee el volcán y lo que el humano utiliza esos recursos para como fertilizar el terreno y para potenciar como esa capacidad que tiene el volcán de dar, como decían, de dar vida. Me parece sí, increíble como, no sé, mirarlo por el lado de como estas, como las hormigas, no sé, como el volcán como una hormiga madre que está como constantemente como organizando las cosas, como el tema de la laguna, proveyendo como su energía para que los humanos la tengan y también pues dando su energía otra vez de otra manera, como regando sus partes por el terreno y que luego pues su comunidad, que es el humano en este caso, pues como esta parte del sistema, que sea la que lo recoge y comienza a redistribuirlo como a lo largo del territorio, como que expande su rango, creería yo, no sé, me pareció como chévere esa relación, me gustó mucho. Ya. Eso que dices es súper bonito porque una de las cosas precisas que muestra este video, por ejemplo, es la salida y esa coexistencia del magma sólido y el fundido a través de las grietas, que es como el modo de respirar del volcán, ¿no? Entonces, cuando hacen las binarizaciones de las imágenes, las vuelven blanco y negro, se ve cómo se conectan los poros de esas grietas y lo dejan respirar, ¿no? Entonces, te da el aire, te da el suelo y los flujos comunican. Entonces, acabas de decir algo que es lindísimo, que es el volcán organiza el territorio, ¿no? Más que lo destruye, lo organiza. Bueno, cuando yo vi este video, también estaba pensando mucho en este ser viviente. No sé, quiero encontrar una palabra para darle más movimiento a la categoría de ser vivo. Como el ser vivo en sí mismo, cuando uno dice ser vivo está diciendo como si un objeto estuviese más bien quieto, no sé cómo decirlo, pero si integramos otro tipo de tiempos verbales, viviente, no sé, podría ser un poco más acertado para acercarnos a lo que ocurre en un volcán. Me gustó un montón entonces que este ser viviente, por decirlo así, lo conectaran con arterias, con piel, y entonces empezase a volverse aún más dinámico. Y solo viendo como estas imágenes de las arterias me transporté
a entender de nuevo como las marañas que produce un volcán, porque las marañas las produce con las personas, pero también con la naturaleza, bueno, sin excluir a los humanos de la naturaleza, perdón. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que me evoca este video. Y muchas gracias, está muy bello. Sí, hay algo muy lindo como el video habla de la piel del volcán, ¿no? Y lo entiende desde sus pieles y desde también de lo subterráneo. Como que con lo que decía Natalia, casi que el volcán se vuelve como el pot de goma, ¿no? Como que al final del video la ciudad se posa sobre este nuevo territorio del volcán y es como el que dice, bueno, aquí ya puedo como crecer. Y el volcán también se empieza como a desdibujar, casi que desde esta maraña se convierte en gas, se convierte en energía y todo eso también es volcán. Ángela, creo que tienes tu mano arriba. Okay. Sí, es que nada, yo cuando dije que el volcán, pues parecía haber como que dentro de cómo lo estaban contando, le habían atribuido unas, pues sí, unas condiciones como metafóricas, pues como que se aluden como a lo corporal humano. Pero nada, estaba teniendo una, como hablándolo con otra persona acá que está dentro de la sesión y nada, como que me parece como que yo lo solté ahí para saber como en qué momento, qué atribuciones se las iban a poner a qué género. Y entonces, nada, me pareció sorprendente como que el rol de fertilidad de una vez saltó y dijeron que era femenino, el rol de organización, como lo dijo Natalia, otra vez de nuevo era femenino, como estas tareas de cuidado las soltaron sobre la carga femenina del volcán, como más allá de que pudiese o no tener como un rol en términos de género esta entidad. No sé, tengo como conflictos por haberlo dicho, pero lo dije por cómo lo contaron. Bueno, pues a mí me parece muy interesante esa relación, eso que comentaban de un ente biológico que está en diferentes estados, ¿no? Que más allá de la montaña está el magma que vendría siendo también el volcán o la electricidad como el volcán mismo. Claro, una cosa en transformación y justamente ese carácter de, hablando de un término ahí, la sucesión ecológica, ¿no? Como el volcán como un ente muy importante en el ciclo de vida y de aprovechamiento del suelo, de los nutrientes y de toda esta, pues lo que vendría siendo el aprovechamiento del suelo, la siembra. Pues es interesante porque pues rompe como con una única visión como individualista de cada uno de los agentes que vienen y actúan en este proceso de fertilidad. Y digamos, sí, bueno, me gusta mucho entender el volcán sin límite, como sin cuerpo divisorio entre su dentro y afuera, y una sucesión de cíclica, pues, que hace parte de muchos agentes, no solamente de uno. Creo que sería lo que rescato de allí. Gracias. Sí, Moni, gracias. Creo que conectas ahí con varios temas interesantes porque de alguna forma yo creo que parte del reto como de empezar a encontrar el relato o el mensaje que se podía enviar este volcán, ¿cierto? Es que está cargado por un lado, es llamado, digamos, en los medios como uno de los volcanes más peligrosos del mundo por sus lagos de lava. Al mismo tiempo, pues la ciudad de Goma es una ciudad, digamos, compuesta
por una población en gran parte refugiada del conflicto entre Ruanda y el conflicto al interior de Ruanda, y han sido migrantes que llegan a la República Democrática del Congo. Y realmente está como toda esta narrativa más desde el desplazamiento, del conflicto, casi que una mirada también occidental a qué es lo que, ¿no? como esa mirada al conflicto. Y luego otra narrativa muy científica, ¿no? Desde la medición de la lava, como la conexión de esos sistemas como subterráneos y demás. Y creo que este relato es bien interesante porque, por ejemplo, ahora que Mónica hablaba de la sucesión, pues empieza a hablar como de un reasentamiento, de una población desplazada como parte de una sucesión ecológica. Y creo que ahí hay un giro fascinante a la narrativa, porque entramos, digamos, a un territorio nuevamente como donde el volcán organiza el territorio y permite que empiecen a haber nuevas formas, digamos, de hacer urbanismo, de hacer ciudad, de congregar hábitat, de habitar el cambio. Pues yo creo que acá hay un relato muy interesante porque durante las muchas reescrituras que se hizo de este volcán, estuvimos como, ¿no? regresando al conflicto, pues que es súper complejo, ¿no? Y en este sentido, digamos, creo que logra, digamos, hacer una mirada nuevamente a la distancia, ¿no? Porque todas esas eran interrogaciones a la distancia, que empieza a permitirnos ver Goma y esta zona transfronteriza, porque el lago está en Ruanda, mientras que el volcán está en el Congo, pero el sistema, ¿no? desdibuja esas fronteras también, ¿cierto? Entonces, acá hay algo interesante como ese cuerpo que de alguna forma nos permite empezar a ver el territorio desde una óptica distinta, desdibujando límites, y nos permite ver Goma, no necesariamente como una ciudad, digamos, de refugiados o una ciudad en desarrollo informal, ¿no? Como mucho del lenguaje que describen esta ciudad es como es una ciudad de pobreza, es una ciudad informal, es una ciudad que está en peligro porque todo está hecho con madera y con rocas y con láminas de zinc. Entonces en cualquier momento acá puede haber una catástrofe. Pero pues también es una manera, yo creo que de acercarse como a la ciudad desde la sucesión ecológica. Y creo que acá es ese concepto, por lo menos visto desde la disciplina de arquitectura, es muy refrescante, entrar a ver la ciudad como un proceso de sucesión ecológica. Y acá digamos que podemos ver eso casi que de manera muy latente. Entonces sí creo que hay varias cosas interesantes. Y enlazando un poco con lo que decía Mónica, ¿no? Como el suelo, como qué pasa cuando podemos ver el suelo de alguna forma en muchas ¿no? organizaciones metropolitanas se ha ido cubriendo, pavimentando, ¿no? Se ha ido desdibujando esa posibilidad, esa condición. Acá tenemos un suelo muy vivo y es como una metrópolis que se forma en 10 años con 1 millón de habitantes, se crea sobre un suelo muy dinámico, fisurado, y se organiza a partir de eso, ¿no? A partir de ese paisaje. Bueno, no sé si Nicolás y Emily nos quieran como transmitir un poco más del mensaje que trae Niriagongo hoy. Sí, primero que todo, buenas tardes a todos. Pues digamos, algo que estuve ahorita como pensando mucho es que desde el principio nosotros siempre estábamos pensando al volcán como algo muy destructivo, ¿sí? Como que todas las noticias y bueno, todas estas vistas que tenía sobre el volcán era que era uno de los más peligrosos y esto, pero digamos como a través del proceso como de entender este volcán, empezamos a dar cuenta de que es todo lo contrario, de que genera vida y de que es un organismo que conecta todo y que Goma, el lago Kivu y bueno, como también los habitantes de la ciudad se alimentan de él, como por así decirlo. Y sí, creo que eso sería.
Sí, pues o sea, como Pedro le había dicho, pues o sea, nosotros siempre en todas las escenas anteriores, siempre como que nos íbamos como a la destrucción, como al peligro, como a la parte del refugiado, pero después como que entendimos como la conexión y el volcán como un ente generador de vida y cómo se conectan con el lago, también cómo genera electricidad para una ciudad, también cómo nos fuimos como también fuera del territorio también del límite de Ruanda y también de Goma, como también que el volcán es el que genera como también la parte geográfica. Entonces también nos pareció eso chévere y cuando estamos haciendo el video como también entender cómo queríamos hacer esa relación entre la anatomía humana por la parte del todo. Entonces sí. Bueno, excelente, Nicolás, Emily, muchas gracias. Le doy paso a Bernardo, que en 10 minutos más o menos nos va a compartir algunas imágenes y unas ideas, como a modo de provocación de la segunda etapa. ¿Listo? Súper, a ver, comparto pantalla. Ay, perdón, puse pizarra. Ahí están viendo mi pantalla, sí. Sí. ¿Listo? ¿Están viendo bien? Perfecto, adelante, Bernardo, gracias. Listo. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, Pedro. Me encanta siempre estar en estos grupos donde confluyen múltiples disciplinas para hablar de un solo tema o de un tema en común. Eso me parece maravilloso y siempre salgo enriquecido de estos encuentros. Así que muchas gracias por la invitación. Como le dijo Pedro, yo soy artista plástico y en mi práctica artística es, o uno de los ejes, no, más bien el pilar de mi práctica artística y de mi investigación plástica es la transmutación de la materia. Y esto lo he abordado primero desde la pintura y transgrediendo las condiciones bidimensionales de la pintura, llevándola a lo tridimensional gracias a la superposición de pigmento líquido, que antes, no se nos puede olvidar, era sólido porque era roca. Y de ahí, de ese interés por los cambios de estado de la materia, llego a, digamos, una expedición familiar a algunos volcanes activos en Guatemala y ahí pude ver muy cerca el magma rojo junto al magma solidificado. Y desde ese momento para acá, pues ya hice una inmersión en el tema del volcán y les voy a contar muy rápidamente pues cómo ha sido ese proceso y cómo ha influido pues el tema de los confinamientos en el desarrollo de esta investigación, pues porque he tenido que, al igual que ustedes, aplicar mi percepción y mi sensibilidad a la distancia de los volcanes, ¿no? Ya no pude ir a ellos, sino, pues sí, pude ir a ellos a través de navegar por internet y de buscar coordenadas y de usar Mapamundis y otras herramientas para estar ahí, como lo hacían los antiguos viajeros, navegando y con coordenadas. Bueno, vamos a saltar eso. Entonces, en marzo del 2019, perdón, del 2020, después de los viajes a Guatemala que les conté, inauguré esta exposición en una galería en Bogotá. La exposición se titulaba Magmatismos y consistía en una serie de rocas hechas por mí que estaban hechas, valga la redundancia, con materiales que provenían de dos expediciones o dos viajes. Una, viajes por el territorio urbano, en donde yo recogía icopor desechado, pues icopor que
que es utilizado para empacar electrodomésticos provenientes de China y que después es botado a la calle. Y el otro componente era magma, que yo traje desde Guatemala, que traje bastante, mezclado con marmolina, con eso es polvo de mármol. Y así generé este nuevo tipo de roca que llamé roca poliesticena, que finalmente pues tiene una presencia muy importante en nuestro planeta, ya que cuando se mira, ya que el icopor, que es tan contaminante y tan usado, pues puede ser considerado como una capa más de nuestro suelo. Se abre esta muestra, estoy con toda la expectativa de lo que vaya a ocurrir y al día siguiente que se inauguró, la muestra entra en confinamiento como todos nosotros. Yo no estaba preparado, pues como ninguno de ustedes, para un confinamiento y entonces me veo obligado, con ese interés que tenían los volcanes y con esa muestra confinada, a empezar a trabajar desde la sala de mi casa con lo que tenía a la mano. Y lo que tenía a la mano para ese momento era papel acuarela, acuarelas, el mapamundi, un computador y magma que había traído de Guatemala. Entonces, junto con mis hijos que tienen 8 y 6 años, en medio de esta incertidumbre que implicaba en esos primeros meses pues de la pandemia, empezamos a hacer un ejercicio cotidiano y era buscar volcanes activos alrededor del planeta Tierra y los íbamos estudiando juntos. Entonces, en el estudio, en el trabajo de campo, en estos viajes, el dibujo siempre es muy importante como herramienta de conocimiento. Y ahí, pues, el dibujo se hila o se conecta con el dibujo de los botánicos, de todos estos científicos que gracias a su sensibilidad y destreza técnica podían registrar elementos de la naturaleza para ser analizados con posterioridad y para pues ser archivados. Entonces así empiezo día a día a registrar volcanes. Entonces nos trazábamos unos recorridos, ¿no? Entonces unos días estuvimos viajando por Colombia. Por ejemplo, aquí está el ejemplo del volcán Galeras. Entonces, por el anverso está el dibujo del volcán pues con todo ese recto de aproximarse desde la distancia, ¿no? Pero también con la ventaja de tener muchos puntos de vista desde un solo lugar. Extrañamos los olores, sí, pero pues nos los podíamos imaginar. Y en el reverso se consignaba o se consigna información de cada volcán, que va desde las coordenadas hasta el día en que fue registrado, la fecha en que fuese registrada, su nombre, el tipo de volcán, altura, el tipo de roca, últimas erupciones registradas, etc. Y una institución creada por mí para, digamos, validar todo este tema de cómo se conserva la información y los acervos patrimoniales. Esta institución, que se llama el Instituto y Maravillas, pues empezó a registrar toda la expedición y a conservarla de manera que en un futuro pues los interesados pudieran acceder a ella. Y en paralelo fui experimentando con el barro, la arcilla, que es material propio también del volcán, estas formas tridimensionales, un poco estos conos que se fueron formando y que al final es gracias a la acción del fuego que terminan transformados y tienen un nuevo estado en la materia que ya es irreversible. Aquí hay otro ejemplo en esta expedición de registro volcán. Este es el Paricutín, que es un volcán pues muy particular porque en los años 40 él surgió de un día para otro en medio de una ciudad, Paricutín, y la dividió en dos, y todavía hay habitantes de Paricutín que para ese entonces eran niños, para el 43, y hoy en día recuerdan todavía como ese volcán transformó su territorio. Si no lo han, hay un documental maravilloso que se llama Lugar al Otro Lado, ese está en YouTube,
Y bueno, cuenta desde el relato de Dionisio Pulido, pues cómo ocurrió toda esta transformación. Es maravilloso, se los recomiendo mucho si no lo han visto. Y entonces, después de que pasa todo esto y tras muchos meses de expedición, ya tengo como un archivo de más de 200 volcanes rastreados y debidamente registrados y avalados por su registro por el Instituto de Arte y Maravillas. Soy invitado a una galería en Medellín a exponer este proceso. Y para mí era muy importante que la primera vez que mostrara esta obra fuera lejos de Bogotá, que implicara un desplazamiento, un viaje, ya que todo esto lo habíamos hecho desde el viaje estático, como se llama el proyecto. Y pues el título en sí es una contradicción, ¿no? Porque viaje implica movilidad y lo otro pues es quietud. Y aquí les estoy mostrando el resultado de esta muestra para la exposición. Parte de esta exposición o una pieza que conforma esta exposición es el texto hecho por Natalia Pardo, quien está acá, que gracias a estos encuentros interdisciplinarios pues hemos encontrado, o hemos disfrutado de las conexiones que tiene el arte y la ciencia, y hay conclusiones pues básicas y potentes de realmente cómo, por ejemplo, la sensibilidad juega un papel para las dos disciplinas y sin esa sensibilidad, pues, no se puede investigar y por ende no se puede generar conocimiento. Lo que ven acá son unos territorios ficcionados en Marmolina y sobre esos territorios ficcionados, pues, emplacé los volcanes de tal manera que uno podía recorrer este territorio, casi que hacer un viaje dentro de mi viaje estático, y en la pared los dibujos enmarcados como un libro, ya que el dibujo se pliega y se despliega, ¿ven? Uno se abre y se cierra, de manera que uno puede acceder a lo que quiera, ¿no? Como en los libros, uno lee hasta donde quiera. Y a medida que uno se va adentrando, pues va enriqueciéndose. Es así como se veían unos por delante, otros por detrás. Y claro, finalmente pues esta dinámica del libro y estos muebles pues apelan un poco a los orígenes de los museos, que son los gabinetes de curiosidades, donde confluían distintos objetos provenientes de ámbitos que hoy son distintos, para ese entonces pues era toda una misma cosa, y eran domesticados en unos muebles que daban cuenta como de la visión del Homo sapiens, ¿no? De, hey, esto lo vamos a meter dentro de esto y así vamos a poder acceder a eso. Aquí un zoom in de algunos de los volcanes. Y, bueno, esto es un poco más de lo mismo. Les quería eso. Entonces, en este proyecto, nuevamente confluyen en la relación arte-ciencia, el volcán como el epicentro de reunión de estas disciplinas, la imposibilidad de acceder a ellos de manera directa brinda o es un reto para conocerlos a la distancia. Y por último, entonces se apela a darle una mirada a esos lugares de exhibición. ¿Por qué exhibimos de ciertas maneras? ¿Por qué conservamos de ciertas maneras? ¿Por qué clasificamos de ciertas maneras la información? Y todo esto orientado pues a permitirnos pensar en cosas que a veces damos por hechas, ¿no? Un poco todo lo que confluye en el viaje estático. Y eso es lo que les quería compartir. Bernardo, muchas gracias. No, qué gran viaje de cautiverio, de cuarentena. Sí, exactamente. Muy bien, yo creo que con esta idea como de aproximaciones remotas, formas de registro, ¿no? Institucionalidades gráficas que validan o no validan
conocimiento y formas de leer y hacer territorio. Quisiera, yo creo que darle paso entonces a los siguientes 2 volcanes, y luego estaremos cerrando con una conversación. Entonces, los siguientes 2 videos los vamos a ver uno atrás de otro. Son el volcán Ferdinandea y el volcán Surtsey. Y ya, y luego abrimos a diálogo. Por favor, me confirman si están viendo pantalla y hay sonido. ¿Vamos? Sí se ve. Bien. Los mapas han sido herramientas fieles a los hombres por miles de años. Debido a la efemeridad humana en comparación con los movimientos casi imperceptibles de la Tierra, es un dibujo de precisión, un intento de congelar el tiempo, un intento de comprender el mundo. En la era mercantil, las cartas de navegación daban cuenta de las corrientes y las islas conocidas. El hombre ha trazado y desdibujado líneas, límites imaginarios que entienden la Tierra como un bien estático, pero la Tierra no es estática. Las alteraciones en el paisaje, la erosión, evaporación, explosión o desmoronamiento son las marcas que dan cuenta de su constante cambio. Con los satélites y las nuevas tecnologías creemos que el mundo está mapeado en tiempo real. Sin embargo, estas son solo capturas de un instante, una imagen en mejor resolución que los mapas de Mercator. Los mapas son más un imaginario para entender el mundo en el que creemos habitar. 1988. Se da el primer avistamiento de las corrientes oceánicas de concentraciones de plástico. Estos empezaron a crear cuerpos sintéticos, manchas sobre la superficie del océano. En la actualidad, estas islas de basura cuentan con núcleos medianamente estables y una extensión similar a 3.000 kilómetros cuadrados, o 4 Francias juntas. Estas formaciones no se encuentran en los mapas convencionales. Su existencia la pasamos casi por alto. Ferdinandea. Hace 2.465 ciclos lunares entró en erupción, de tal magnitud que una isla fue sedimentada y formada sobre la superficie del volcán. Su extensión no era de grandes dimensiones. Sin embargo, esta, como muchas otras islas emergentes en el mundo de los hombres, causó confusión y controversia por su soberanía. Inglaterra en su época imperialista y con ganas de conquistar cosas, Italia, su reino más próximo, y España, otro reino con intereses en las tierras ajenas. Una guerra entre estos países habría sido interesante, pero el mar me hizo desistir de esta idea. ¿Quién diría que su reacción sería más interesante al ver que su disputa fue interrumpida por las fuerzas de la naturaleza? Ferdinandea entra en una lista de islas que han sido cartografiadas. Sin embargo, su paradero actual se desconoce. Otros ejemplos de esta isla serían Tirnanock, la isla de San Brandán, así como porciones de tierra descongelada en la Antártida. A pesar de que la isla de Ferdinandea está mapeada o registrada en los atlas digitales, debido a su eventual resurgimiento en una próxima erupción del volcán, su aparición en la superficie terrestre significaría una necesidad de actualizar los mapas modernos. Esto me hace preguntar, ¿qué otro tipo de errores o omisiones hay en los mapas que utilizamos a diario y no somos conscientes de estos? El primer avistamiento de la isla se dio en 1831 por el capitán Graham y el cartógrafo John. Han pasado poco más de 300 años, y para el aniversario del primer avistamiento de la isla, el volcán ha vuelto a entrar en erupción. Hace una semana, esta pasó de actividad explosiva alta a baja. Tras casi 2 años de erupción, la isla alcanza su forma más grande. En esta ocasión, una misión es enviada desde las Naciones Unidas. La nave transporta geólogos y cartógrafos, dirigidos por Jack, el cartógrafo irlandés. Para él, leer el diario de viaje de John es demasiado curioso. Estaba recorriendo el mismo camino, pero esta vez como aliado y no como enemigo. El viaje de su predecesor habría dado inicio en el puerto de Lewis, navegando hacia las costas de Galway, atravesando el Atlántico para cruzar el Gibraltar, hasta llegar a las costas de Siaka. La nueva expedición iniciaba en Galway, cruzando el Atlántico y el Gibraltar, pero deteniéndose en el puerto de Alicante para recoger la tripulación española dirigida por el geólogo Antonio, hasta llegar a la formación, ya que la ONU había declarado este espacio como natural de investigación emergente. Su nombre temporal era J2131. Una vez en la isla, el submarino subió a la superficie, donde se encontraba con el equipo proveniente de Italia, a cargo del vulcanólogo Carlo.
Por el historial del volcán, aunque esta vez parecía ser estable, era mejor utilizar las naves como bases hasta tener la certeza de la estabilidad de la nueva formación. Una vez montados los campamentos de investigación, la recolección de muestras de material geológico da inicio. Los ojos del mundo se encuentran sobre este equipo de investigadores. Sus hallazgos en la isla podrían dar una idea sobre futuras formaciones emergentes que podrían ser arcas con las constantes elevaciones del mar y el cambio climático. Las naciones que hacen parte de la investigación acordaron un cese a la reclamación de J2131 y tratarlo como un laboratorio indefinidamente. Sin embargo, muchos científicos sabían que su papel era más de colonizadores que de investigadores, al buscar información que proporcione a sus naciones ventajas para futuras reclamaciones. Con el paso de las semanas, Jack completó un análisis preliminar de las formaciones de J2131 con los satélites y sus observaciones de primera mano. Ahora iniciaría un mapeo exhaustivo para determinar la altura de los picos, así como una planta acotada exacta de este. El trabajo de Carlo y Antonio es más extenuante, al realizar modelos de predicción sobre el comportamiento del volcán con la isla y cómo afectaría las futuras explosiones a la isla. Un par de meses más tarde, al confirmar la estabilidad de la isla, los campamentos se trasladarían al interior de esta misma. A su paso, Carlo ve pequeños cuerpos de agua, los cuales cree que son residuos de lluvias de las últimas semanas. Han pasado más de 6 meses desde el inicio de la exploración de la isla y aún no hay un modelo confirmado sobre futuros comportamientos de esto. Hay constantes desacuerdos entre los países sobre los parámetros utilizados. Las naciones empiezan a mostrar sus verdaderas intenciones con la isla, pero algo más importante empieza a ocurrir en su interior. Antonio encuentra pequeños lagos, son filtraciones de agua salada. En el centro de la isla, estos implican liquefacción del suelo volcánico, significando que la isla podría volver al océano en un par de días. Pero Carlo no cree en sus especulaciones. Su modelo computacional había descartado esos factores al ser posibilidades demasiado bajas. De vuelta en el campamento, las noticias no son alentadoras al ver los bocetos de Jack, con lagos más grandes cerca del corazón de la isla. Deciden empacar y volver a la costa y alertar a las Naciones Unidas y los submarinos. La orden es cargar con el material esencial y evacuar los campamentos. Gran parte de las muestras de datos se pierden. Jack logra llevar consigo la mayor cantidad de mapas. En su camino al submarino siente el movimiento de la isla. El volcán pronto está en actividad. Carlo ve como las pequeñas manchas de agua ahora son medianos lagos, dándose cuenta de su error. La costa ha sido drásticamente erosionada por el agua y el viento. Es mucho más inestable que antes, casi como si se desintegrara en sus ojos. Con suerte logran llegar los submarinos y la isla es declarada fuera de los límites. Un par de días más tarde, solo hay fragmentos de lo que fue J2131. Una vez más, el volcán se burla del mundo de los hombres. Un nuevo cuerpo emergente es formado, esta vez por aproximadamente 10 meses, suficientes para convertir un acuerdo de exploración en un desacuerdo geopolítico por el control de este islote, un poco más grande que el que se formó hace 300 años. Los nuevos mapas se vuelven un recuerdo de la respiración del volcán, de estos pequeños cambios por los que atraviesa la Tierra. Una mancha en el trazado de los mapas. Evolución. Teoría evolutiva propuesta por Darwin. La selección natural. La selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La formulación clásica de selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus características. Estas características se transmiten de generación en generación y permiten que las especies puedan poco a poco tener una mejor adaptación y por ende puedan establecerse en el ecosistema. En el principio todo era oscuro e incierto debajo del mar. Toda la materia se concentraba en un mismo punto, aquel tan impredecible e inestable que por su misma presión y alta temperatura generó la gran explosión.
El magma expulsado desde el núcleo de la Tierra a altas temperaturas se solidificó al entrar en contacto con las heladas mareas del Atlántico, y así se dio el surgimiento de islas efímeras, algunas más duraderas que otras. Sin embargo, solamente una no se hundió por completo. Desde ese momento, todo cambió. El nuevo mundo se presentaba ante nuestros ojos. Todo lo que hasta ese entonces significó destrucción y caos ahora pasaba a un segundo plano, para dar lugar a la razón y a la lógica, materia, tiempo y espacio. Unos sencillos y otros más complejos. ¿Cómo convivirán entre especies? ¿Cómo este terreno inhóspito acogerá a sus visitantes? Todas las especies migraron a la isla, sin embargo, no todas lo hicieron de la misma manera. Unas llegaron por el mar, como lo es el caso de la hierba de lime marina, otras por el viento, como lo es el sauce lanudo, y finalmente unos trajeron a otros. Las aves trajeron la hierba escorbuta. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Es necesario para que un ecosistema funcione? Y, de ser así, ¿a qué tipo de equilibrio se debe llegar? El caos que genera orden, la naturaleza reparándose, construyéndose y organizándose por sí misma. Es este mismo caos lo que permite que las especies se relacionen por su instinto natural y así convivan de la mejor manera. Un universo en el que el papel del ser humano se reduce a la observación. Según la UNESCO, Surtsey es uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la Tierra. Asimismo, es uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas. ¿Qué impacto genera el ser humano al involucrarse como especie animal? ¿Debe ser su comportamiento de carácter dominante? ¿Puede regularse?
¿Qué tan dispuestas están las especies a cooperar para generar un bien común? Que sobreviva el que mejor pueda adaptarse al ambiente. ¿Por qué buscar un bien común? El egoísmo, aunque ha segregado, ha permitido la evolución de las especies. A pesar de que las especies se encuentran en una constante relación de competencia, la convivencia es indispensable, pues todos necesitamos de todos para poder evolucionar. De esta manera, el ecosistema encuentra su equilibrio. Así es, una entropía basada en esta simbiosis. Si el ser humano logra integrarse y relacionarse con las otras especies bajo esta premisa, ¿se transforma la visión de la vida y la evolución de la Tierra? Hola. Bueno, em, qué pena que se me disparó el sonido. Listo, muchas gracias. Nada, abro el espacio. También le doy la bienvenida a Luisa Brando, que se pudo conectar después de una serie de recorridos y viajes y me confirma que está en territorio volcánico en pseudo pijama, pero bueno, le doy la bienvenida a Luisa, arquitecta y dibujante, eh, con quien hemos compartido muchas ideas en torno a lo vivo y lo móvil. Hola, Luisa. Me puse muy roja. Sí, confío. Estoy en España, en Lanzarote, en las Islas Canarias, absolutamente volcánicas, y aterricé hoy y los pensé mucho porque es una locura estos paisajes como negros, llenos de montañas que uno sabe que están como con un hueco adentro. Entonces, pues feliz, y sí, perdón si estoy en pijama, pero feliz de, de ver sus trabajos. Bueno, nada, bienvenida Luisa. Entonces sí, yo creo que abrimos la conversación para poner en diálogo a Ferdinand y a Surchi, dos islas que emergen en los últimos 2 siglos y generan distintas lecturas sobre, sobre lo que significa, sí, aparecer repentinamente en el planeta, ¿no? Entonces, nada, abro micrófono para las personas que quieran contarnos sus reacciones. Bueno, pues a mí me pareció una reflexión muy fuerte, algo que dijo Ferdinandea, que es el congelar el tiempo, como esta necesidad que nosotros, sí, como humanos, por intentar encasillar como todo nuestro paisaje y nuestro territorio y el mundo en como en parámetros que nosotros podamos entender, como cosas intangibles, no complejas. Y pues no me quiero extender mucho, pero me planteo una duda de cómo entender el movimiento, que era también un aporte que dijo Diana en el chat, que es cómo entender estos paisajes y estos terrenos desde el movimiento y no desde la quietud. Cómo estos sistemas técnicos pueden prestarse para no centrarnos en cómo el humano puede llegar a volver tangible las cosas, sino más bien cómo esta intangibilidad de estos territorios puede aportarnos. Y creo que lo hilo por el lado de Sursi con la cooperación entre como los seres, no solamente el ser humano con el volcán, sino entre los seres con estos paisajes de cómo pues esta observación del movimiento puede como aportarnos más a como unos nuevos sistemas de entendimiento de nuestro mundo. Como eso me pareció una reflexión muy fuerte y ya.
Bueno, pues yo quería de pronto como hacer una relación que, pues digamos más que todo con nuestro, como que tanto el volcán como de Fernandea como el nuestro, y es que pues los dos emergen como del fondo del mar. Sin embargo, las relaciones que generan ya cuando están en la superficie son completamente distintas. Entonces, digamos que por un lado, por ejemplo, encontramos en Surfing que pues es más como una relación con el humano, como de que el humano como quiere dominarlo, como que quiere conquistarlo, como que es ese, no sé, como esa lucha como de intereses, y mientras que lo vemos como en, perdón, en Cersei no, sino en Ferdinandea. Y en Cersei vemos que es completamente lo contrario, es más como llevarlo hacia ese, como hacia esa área protegida, como nadie lo puede tocar, entonces se ve como esas interacciones entre el volcán y el humano van haciendo también que de por sí ya se entienda como de manera distinta cada uno como de los volcanes, y que ya esa misma interacción cambia por completo, digamos, como el origen de los dos, y cambia por completo ya la forma de, digamos, como el ecosistema, como el entorno, el ambiente de estos volcanes. Y pues ya. Sí, bueno, y yo creo que como, sí, como dijo Paula también, como que los factores, la historia que tiene cada uno detrás, como que los llevó como por caminos diferentes. Digamos, recién fue como la primera, el avistamiento de Ferdinandea. Bueno, fue casi como un atractivo turístico, como demasiados, bueno, Julio Verne fue como uno de los que fue a esta isla, entonces también fue como de los que me llevó como a ir como por la rama de la ciencia ficción. Entonces, como que también, pues, Surtsey estaba como un poco más aislado en Islandia. Es Islandia, perdón, sí. Y fue como más protegido, mientras que Ferdinand, pues, en el sitio, en el Mar Tirreno, y pues también en el Egeo, pues, fue más como este sitio como que podríamos conquistar. Yo les quería preguntar, es que me llama mucho la atención como el nivel de la factura de estos dos videos, que veo que están compuestos por imágenes que provienen pues, de lugares muy distintos y logran articularlas y que juntas generen un relato. Y también me llama mucho la atención el tema de la ficción en el relato. Eso me pareció genial. ¿Me cuentan un poquito los dos grupos? Que me gustó mucho, pues me llamó mucho la atención. ¿Verdad? Felicitaciones. Eh, ok, bueno, creo que Surtsey sí es más como esta caja de Petri, como este laboratorio, como es que se quedó como aislado del mundo, perdón. Mientras que Ferdinand sí, pues traté como de relacionarlo más como con estos mapas, sí, como de cartografías que estaban y ya no están, como mapas que han sido registrados, islas que han sido registradas, pero ya no. Entonces fue como ese tema de interés fue lo que me llevó a escribir como esa narrativa de ficción. No, genial, genial. Realmente muy chévere. Me metí en el cuento y pues lo sentí muy cerquita a mi viaje estático. Me Sí, fascinó. sí, no, y la última imagen, bueno, como esa isla de plástico también, pues cuando Charlie me relacionó demasiado con eso. Eh, esa pues fue como el resultado de quemar como basura, como plástico, y pues finalmente dio como estos resultados, que pues Buenísimo. fue lo que me llevó como al final, traté de topografiar esa isla como J2131. Buenísimo. Y nombrarlo y todo. No, y muy chévere como esos recursos que están a la mano para crear, ¿no? Pues, digamos que plásticamente me parecieron muy ricos los dos, los videos, ¿verdad? Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, pues, Gracias. digamos que también un poco como para complementar. Eh, digamos que pues también nosotros como que usamos
también la analogía como de el origen de la vida. Entonces, lo guiamos más que todo como hacia ese hilo, por decirlo así, hacia esa narrativa. Entonces vemos como poco a poco el volcán va contando, digamos, como esa historia de qué especies fueron llegando primero y de cómo el volcán pasa a convertirse en un experimento. Entonces es tal cual como ese experimento contenido dentro de una caja de Petri y pues cómo va, digamos que resolviendo como hipótesis de la evolución, como teniendo en cuenta si las interrelaciones que se dan en el ecosistema se dan como por competencia o se dan por convivencia. Entonces lo relacionamos con ese tema también. Exacto. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer fue como más un viaje en el tiempo y como extrapolar esta idea de la isla y del surgimiento de nuevas especies y de nuevas comunidades, como el surgimiento de un ecosistema como tal, extrapolarlo al origen de la vida en la Tierra. Entonces, exacto, lo que decía mi compañera, como que la analogía era muy interesante porque esa analogía que se puede realizar en la isla se puede realizar en lo que ha pasado en toda la historia de la evolución de la Tierra, pero también se puede incluir al humano en esa historia, porque el humano originalmente como que estuvo, como que también partió de ahí, entonces nos parecía también interesante, que fue lo que hicimos al final, como volverlo a incluir de la misma manera, como otra especie más. Exactamente. Y una cosa, ustedes, bueno, entiendo que se apropiaron de imágenes, de videos, fotografías, bueno, de múltiples, como distintas voces, como un collage, pero los rompecabezas, ¿esos de dónde salen? Eso sí, los hicimos nosotros. Esos los hicieron ustedes. Sí. Ah, buenísimo. Claro, porque eso coge y, bueno, y habla lo que están haciendo, que finalmente es un sancocho, digo yo, como hablando del collage, pero claro, y cómo va encajando todo, me pareció ese elemento también, digamos, como herramienta narrativa, me pareció buenísimo. Felicitaciones. Ay, muchísimas gracias. Sí, muy chévere. Bueno, creo que voy yo, entonces, nada, voy a saltar como con unas cosas que iba anotando. Nada, me pareció súper interesante volver a como estas nociones científicas como de dónde surge la Tierra, y ponerla como en su primer estado, que es como un estado muy volcánico. Pues me lo imagino así, así me lo contaron y así me lo contaron ustedes, como que es el volcán, este punto de origen, y como que, pues como estos volcanes como son tan recientes, ponen como sobre la mesa la posibilidad de abrir, como nuevos universos, como nuevos planetas, dentro de unos que ya estaban existiendo. Entonces eso me parece súper interesante porque dentro de cómo lo iban contando, como a pesar de que estaba súper relacionado con unas nociones científicas como hiladas al tema de evolución, parecía que estuvieran contando el génesis y dijeron, pues un día llegó el pajarito, un día llegó la lombriz, un día llegó esto, y en un momento llegó el humano, como pensé yo como en el génesis, porque el humano apareció primero, pero eso es otro cuento aparte. Entonces eso me parecía súper importante, como esta capacidad de poder como meter un mundo lleno de una cantidad de cosas a las cuales le iban llegando más, dentro de un mundo como mucho más viejo, que es como el mundo como lo hemos venido conociendo. Y en esa medida, como ese mundo, como lo hemos venido conociendo, aparecen en unas frases interesantísimas que era como los errores del mapeo, y que estos errores del mapeo son los que abren esta brecha para descubrir como estos pues, no microvolcanes, pero sí como microuniversos dentro de lo que ya se venía construyendo, que es ese ejercicio interesante de revisar como la topografía como del volcán, como de entenderla como en ese gap eh, de descubrimiento. Entonces, nada, me parece muy chimba. Ok, sigo yo. Bueno, yo quería hablar, era como un poco la relación que encontré entre los dos videos, era de, ambos eran de cómo nos acercamos al mundo y también cómo lo entendemos y las formas como lo representamos, pues para entenderlo. Entonces, en el primero, en el de Juan David,
pues la parte de los mapas, pues me puse como a pensar como, listo, nosotros pues como arquitectos nos enseñan a dibujar para entender, ¿no? Como el dibujo como herramienta de entendimiento, pero con lo que la narración que hacía Juan David también me ponía a pensar como los mapas quizás sí los estamos usando como manera de entendimiento o más bien como manera de apropiación del territorio o como manera de ubicarnos nosotros en el territorio más no ubicar el territorio mismo. Entonces, incluso se relaciona esto del poder que tienen los mapas, incluso en que, no sé si ustedes han escuchado esta teoría, bueno, no es una teoría, es una realidad, de que los mapas, o sea, el mapa mundial está alterado, los países del norte aparecen más grandes, los del sur más pequeños, y eso también está relacionado con las pues, capacidades económicas, políticas. Entonces, ver cómo un simple dibujo o representación de nuestros imaginarios tiene tanto poder en cómo nos relacionamos y cómo las situaciones económicas, políticas y todo lo que mueve al mundo. Eso por el lado de Ferdinandea y por el lado de Sursi era más como ese acercamiento a la isla para descubrir ese origen, ¿no? Intentar también entender por qué pasó este origen. Entonces quizás lo que decía Pau ahorita era como que lo tomaron como, o creo que era Diana en el chat, okay, como que lo tomaron como un experimento y como que querían como reservarlo para que nadie quizás lo alterara. Entonces es como entrar a ver con esto, como intentamos entender ese origen, pero a veces es intentar entenderlo tanto, pues con tantas herramientas científicas, quizás también nos aleja de ese mismo entendimiento de la naturaleza, ¿no? Lo que hablábamos, esto también lo hemos tocado en sesiones anteriores, que era como quizás empezar no tanto a entender, sino a sentir más, como lo que hablamos con Laura Steiner del cuerpo. Entonces, como si vamos a entender lo natural, que es lo que decía ahorita Luis también, que es el movimiento, como no entenderlo desde quizás tampoco un microscopio, obviamente no digo como si la ciencia es muy como potente en nuestro mundo moderno, pero también como hay otras formas de comprenderlo fuera de lo científico, de otras formas más naturales, más libres, más sensibles. Entonces era eso. Bueno, algo que complementa con lo que tú dijiste, sí, o sea, lo de los mapas, como quien dijo, bueno, la Tierra es un orbe, como quien dijo que el norte está arriba, o sea, como que la Antártida y los países ricos son los que están arriba y los que están abajo son pues, los desarrollados. Ahí les acabo de compartir justo esa imagen y eso pasa mucho, digamos, desde muchos de ustedes tienen volcanes insulares, ¿no? Y el asunto del concepto de isla también, estar aislado, de estar lejos del mundo continental, genera como un montón de preguntas sobre eso y sobre la relación con el resto del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Polinesia pasa mucho, hay esa provocación todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué no vemos el mundo al revés? ¿Por qué no vemos el mapa mundi volteado? ¿Y por qué ni siquiera nosotros en el centro, sobre todo en las islas, ¿no? Porque siempre América del mismo lado, África del mismo lado, ¿por qué no el Pacífico en la mitad? ¿O por qué no se centra en la isla, ¿no? Entonces, creo que eso viene como a la reflexión que hicieron de uno con el conocimiento también lo puede usar desde el punto de vista del control, ¿no? Y pues eso pasa mucho en América Latina. Obviamente las desigualdades están nutridas como por eso también, ¿no? Pero también me gustó, eso por un lado, pero me gustó muchísimo también la reflexión del mapa como intento de capturar la memoria, porque en este mundo de tantas transformaciones a unas dinámicas difíciles de escalar, porque o son súper rápidas, entonces el volcán, el Paricutín nace en la mitad del campo de maíz, o súper lentas, donde los continentes se mueven a unas escalas que no dan con nosotros, ¿no? Entonces, como ese intento de capturar memoria para reconocernos en ese mundo, ese pues es un llamado, un mensaje muy bonito. Natalia, soy muy fan de lo que acabas de decir porque me parece
importantísimo como hacer la reconstrucción como histórica, como lo que decía, como estos gaps de donde están esto que no se ha contado, pero más allá de esto, como de como voltearlo, como de, no sé, olvidarnos que, o sea, como que hay una condición de norte y sur, como, no sé, mucho de los volcanes y de mencionar el océano como, no como un área bidimensional, sino como que esto es una cosa que tiene un montón de capas, y sería más interesante entender como el mapa mundi a través de múltiples capas que solo como por una delimitación, como que la raya es aburrida, y sería más interesante como que, no sé, se delimitara por punticos o como por gradientes de colores o de texturas o de emojis, y sería como un entendimiento más real de lo que está sucediendo en términos de cómo yo me pongo en el mundo, porque pues, el dibujo lo hago para mí, no para el volcán. Probablemente el volcán no lo vaya a entender. Sí, sí. Y los límites, ¿no? No, el límite difuso y entrelazado. Sí, yo veo lo que como que se está hablando mucho como de un único mundo. Yo creo que lo que plantean como estos dos volcanes es que hay distintos mundos y que el mapa busca, digamos, representar un único mundo, pero hay distintas formas de ver y también se me ocurre como qué ocurre con aquello que no se dibuja, con esos mundos que no están en los mapas, ¿no? Pues a nosotros nos parecía muy interesante como esa idea del límite también, porque es precisamente lo que planteamos, que el ser humano pues, con Surtsi lo que traza es un límite como entre el mundo humano y el mundo no humano. Entonces nos parece interesante como intentar desdibujar un poco ese límite y ver qué pasaría. Entonces, esa es la idea como de cuando el humano entra a la isla, pero no entra como el científico que entra solamente a observar y a medir lo que está pasando, sino entra como otra especie más, a ser parte de la isla como tal. Exacto. Y que ahí también viene un poco como también lo que hablaba María, como no verlo como un experimento, como un área protegida, como algo que no se puede acceder a él, sino verlo más bien como qué pasa si yo entro ahí, qué pasa si decido como atravesar ese límite, si dibujo un nuevo límite incluso, qué pasa si, o incluso puedo también lo que tú dices, Germán, como también, no sé, o desdibujar ese límite. Entonces, ¿qué pasa si el humano decide entrar y, no sé, empezar a actuar como una especie más? Entonces, eso también es lo que nosotros proponemos. ¿Qué podría pasar si ocurriría como, si cambiaría, digamos, la evolución? Si el hecho de que el humano ingrese ya puede, no sé, digamos, como darse otro tipo de relación en el interior con las especies. Entonces, sí, también nos parecía bastante interesante. Pues respecto a eso que dices, Paula, pues hay un punto como que queda ahí como en el medio, como sin resolver y es pues, realmente lo que sucede, ¿no? Pues una historia en donde el hombre es el que ha querido venir a modificar a través ya sea de la representación de un mapa, pues el poder que tiene sobre la naturaleza. Y pues yo me gustó mucho de ese primer volcán, esa pregunta constante que hace un poco del papel del hombre, si en un principio vino como colonizador o como científico. Y pues es una cosa que juega todo el tiempo, ¿no? Unas tensiones que están midiendo mucho las relaciones de poder. Hay algo, pues, me parece fascinante esta idea del mapa la mancha, una nueva mancha en el trazado de los mapas, como todas esas, si esos vestigios, dónde están los vestigios, un poco cómo se puede mapear desde la mancha o desde lo que no está.
Y también una pregunta de algo que nombran allí, que entonces el volcán es más inestable que antes, pero para mí sería como una pregunta, ¿la inestabilidad está antes de la erupción o está cuando vuelve y desaparece, ¿no? O cuando vuelve y se sumerge? ¿Dónde está ahí lo inestable? ¿Es antes o después de la erupción? Y ¿tenía alguna otra cosa para compartir o preguntar? Bueno, pues esas ideas en el sur de la Tierra que se autogenera, pues aquí vuelve y aparece como eso que hablamos en el primer volcán, en donde el volcán es un ente más dentro de una sucesión geológica. Entonces, de repente no es la Tierra se autogenera, sino necesita de una cantidad de factores, ¿no? De movimientos y de papeles en donde obviamente el hombre entra, pero también ahí hablan del papel del hombre como exclusivo, como la observación, exclusivamente eso. Y pues sí me pregunto hasta qué punto no somos como simples observadores de estas transformaciones. Ok, bueno, siguiendo con lo que preguntabas, como de esta inestabilidad y, bueno, lo que dijo Germán, como de hay algo estable, pues a través del curso, pues algo que aprendí mucho es como, bueno, la Tierra es algo que no es estable, está en como en constante cambio, en constante movimiento, y pues era algo que nos decía Natalia, como comparar el movimiento de la Tierra con la danza, con, bueno, constantes interrelaciones que van pasando, como, bueno, lo entendí como la danza entre el magma y el agua, como esta respiración que da la Tierra y pues ahí es como la explosión del volcán. Y pues también otra reflexión que tuve con Catalina, otra de las invitadas, fue como la Tierra, la topografía, como la vemos, es pues el resultado como de cicatrices del movimiento de la Tierra, como de este constante movimiento. ¿Yo puedo hablar? Claro. Yo llegué un tris tarde, pero estaba como muy conmovida, como de que al final todo termina siendo ficción, ¿no? Como yo no estaba entendiendo muy bien si esto era ficción, si me estaban contando algo súper científico, y a la vez es muy bonito porque así hubiera sido cierto, es la misma, como siempre va a ser una ficción, y ahí para mí es como la belleza también de la contradicción del dibujo, como esa herramienta que utilizamos y siempre hemos utilizado por un lado como tratando de observar y de aprender, y cómo esa misma termina siendo como válida como una certeza y como una técnica científica y luego utilizada como una relación de poder, ¿no? Entonces esa paradoja a mí me parece igual preciosa, que así como dice Ángela, como si la volvemos punticos, igual va a ser una ficción. La línea o el punto igual va a ser nuestra forma como personal de tratar de entender ciertas relaciones humanas o geográficas. Entonces, para mí como que casi que me parece lo más lindo es eso, que como que no creo que lleguemos a algo certero alguna vez, sino que siempre como que aceptar la ficción es una belleza, y simplemente el hecho de que nos estemos volviendo tan sensibles y que esta clase como simplemente ponga en duda todo, cualquier certeza de cualquier plano, de cualquier como noción de geografía estática, ya eso es como un mérito enorme, ¿no? Y que ahora estén como todavía profundizando más de
ya no el dibujo, ya no la técnica, ya no la representación, ya no la ficción, sino nos vamos a intentar sentir y percibir desde otros seres o desde otros tiempos, que es ya como otra capa todavía más bonita. Entonces me parece precioso como esta desorientación de lo que es y no es el territorio. Sí, creo que esa idea de sentir desde otros seres y la puesta en duda de las certezas, la posibilidad, digamos, de entender qué es ficción o no, qué no es ficción, o tal vez no es ni lo uno ni lo otro, simplemente está. Creo que lo relaciono mucho como con lo que mencionaba Juan David en Ferdinandea, de casi que ¿no? El volcán nuevamente se burla de lo humano o de las personas. Y creo que hay algo muy interesante, ¿no? Porque al volcán hay veces se le carga con lo bravo o con lo manso o con... pero el volcán también tiene su humor, ¿no? Y el humor de la tierra, ¿no? Como cuál es el humor, el sentido del humor de la tierra, el sentido del humor del volcán. Y creo que acá, creo que Sursi y Ferdinandea vienen un poco también con ese mensaje, como un poco medio burlesco, porque ponen de alguna forma, ¿no? Los esquemas de alguna forma rígidos, institucionalizados, desde la UNESCO hasta la ONU, hasta las cartografías cartesianas, en unos límites, más que en unos límites, pues, como que revela que son herramientas muy limitadas, de alguna manera, y contradictorias al mismo tiempo. Entonces, en el momento en el que aterriza esa expedición en J2131 y ya está, ¿no? Como planteada la pregunta que hace Mónica, ¿no? Es como que está muy buena también verlo por ahí, ¿no? Esas llegadas científicas, ¿no? Pues es colonización, ¿qué es? ¿Cómo se discuten esas, cómo se instrumentaliza la ciencia, pues, a través de la colonialidad? Pero pues acá pasa algo que casi como que ni da el tiempo para que eso pase, ¿no? Porque simplemente se hunde. Como que le da igual, se va. Es como que ya. Y Sursi también está increíble porque al mismo tiempo, pues, se movilizan todas estas personas, declaran patrimonio, trazan la línea, quién puede entrar, quién no, ¿no? Hacen como esta observación de un universo dentro de un mundo, la emergencia de un nuevo mundo dentro de este mundo. Pero al mismo tiempo, pues, tiene como su pregunta muy, muy interesante desde el origen, ¿no? Como si es, pues también, ¿no? Pues pone patas arriba un poco como la teoría de la evolución de Darwin y toda como una estructura de pensamiento como científico occidental en el cual se ha estructurado pues mucha cosa en los últimos, sí, 3 siglos. Y llegamos como a esta pregunta de la cooperación o de la competencia, ¿no? Como que, y nuevamente el ser humano como bien decía Mónica ahorita, que me gusta mucho también esa reflexión, es como tal vez siempre solo somos observadores. Y si nos ponemos como en vista de esas escalas, de esos movimientos de los que habla Natalia, que se nos escapan de la escala humana, pues simplemente somos como unos observadores muy tiernos, ¿no? Y como que tenemos unas herramientas, pues, en fin. Creo que el humor de la Tierra, pues, no sé, abre un poco esa pregunta, ¿no? ¿Cómo creemos que nos burlamos de todo, pero pues también nos están burlando constantemente? Pero bueno, ya estamos llegando al final de nuestra primera transmisión.
Si alguien quiere decir algo más, bienvenida la palabra, o si no, pues nos reencontraremos el jueves. Abro micrófono para últimas reflexiones. Pues yo creo que más allá de una reflexión, felicitarles porque nada, estaba muy chimba todo y me hizo pensar en muchas cosas. Entonces se logró mucho. Y que estoy muy emocionado por los del viernes, por los del jueves, no me acuerdo bien la fecha. Yo estoy contigo, Ángela. Y realmente es muy emocionante ver esto y lo deja uno pensando en nuevas aproximaciones a este tema tan fantástico que son los volcanes y corrobora pues que tengo mucho por investigar y eso me motiva muchísimo porque cada vez encuentro nuevas relaciones del volcán y les quería comentar esto. Uno de mis hijos en medio de estos viajes, que obviamente son inspirados en la colonia y tienen esa cosa de capturar, ¿no? Para poseer en medio de un entorno de ficción. Me dijo, mi hijo mayor, que tiene 8 años, me dijo, papá, en un planeta de volcanes, Dios debería ser un volcán. Y con eso los dejo. Mil gracias. No los puedo acompañar el jueves porque tengo otros compromisos, pero pues después veré la grabación. Bueno, muy bien. Ángela, Bernardo, muchas gracias. También muchas gracias Luisa, Natalia, Mónica, Diana y Diego, que estuvieron conectados, escuchando. Catalina también la veo que estuvo por ahí. Entonces, nada, pues seguimos con la segunda parte de esta transmisión el jueves. El jueves Mónica también estará teniendo un espacio interludio entre los volcanes que vamos a ver. Entonces, pues, sintonícense. Y nada, pues quiero también darle las gracias a Juan Pablo, a Paula, a Juan David, Nicolás y Emily, pues, por compartirnos hoy estos mensajes muy provocativos. Realmente creo que ver todo el proceso y la escritura y reescritura de estos volcanes, pues ha sido muy interesante y sobre todo creo que es más que como hablaba ahorita Luisa, ¿no? Es como desde los sentidos, como sentirse a través de estos seres y reescribirlos, pues era parte del ejercicio del curso, o sea, simplemente la reescritura. Y esa era la experiencia, ¿no? Buscar esa experiencia casi tortuosa de simplemente reescribir y reorganizar el guión. Y entonces, pues muy bien, lo que vamos por buen camino. A lo mejor esta parte de ese conocimiento desde lo sentido y no desde las certezas, es algo que se materializará más adelante. No necesariamente sale uno con una hoja, con unos bullet points, ¿no? y una lista de herramientas, sino que a lo mejor ese sentir a través de estos otros seres se va a revelar en su pensamiento, no necesariamente hoy, puede que más adelante. Creo que Mónica tenía alguna pregunta. Una pregunta para dejarles ahí a los de Surtsey abierta, pues. Una pregunta así realmente, porque lo ponen en cuestionamiento, ¿no? Trajeron las aves, la hierba escorbuta, que entiendo son como unas algas. No sé. Pablo y Juan Pablo. No tengo muy presente ese término de hierba escorbuta. Sí, más o menos son como, pues es que, o sea, son como una especie como de algas que lo que hace es que, pues como las aves venían como de
de otra tierra, por decirlo así. Entonces lo que ellas hacen es que ellas por medio, digamos, como de consumir hongos o consumir semillas, lo que hacían las aves es que ellas llegan a Sorsi y allí por medio ya sea como digamos de que se le peguen, digamos, por ejemplo, no sé, las esporas de los hongos o también como por las heces, ellos traen como esos nuevos organismos, esos nuevos, como esas partículas, esas semillas y esas esporas que hacen que ya empiece a, como a germinar en la tierra, digamos, ya los micelios y ya que se den los organismos. Entonces, sí, sí, más o menos a eso hace como también referencia y sí, es como una especie como de alga más o menos. Bien. Bueno, pues nada, siendo las 6 de la tarde. Ah, Ángela, dale. Perdón, es que esto Dale, ya no dale, tiene dale. nada que ver con esto, pero la pregunta era para Natalia porque sé que es como experta como en volcanes. Mi pregunta era si los volcanes, como la lava o la magma, no sé bien la diferencia entre estas cosas, puede ser de otro color como distinto a esta cosa roja. Eso le decimos la sangre de la tierra, ¿no? A la larga. Sí, la diferencia entre magma y lava simplemente es que la lava es magma que perdió gases, como en el video, en el primero que mostraron que se conectan todos los poros. Ese volcán en realidad no es tan peligroso porque libera, a medida que ellos liberen gases, es mucho más fácil convivir con ellos. A medida que les tapes la boca, se vuelve más difícil convivir con ellos porque ganan explosividad como los nuestros, ¿no? Entonces, la lava es eso. Y hay unos en Indonesia, hay en otras partes que son azules, pero se ven de noche. Para ver estos bichitos lindos y espectaculares, hay que subir a los cráteres de noche, porque la incandescencia es la que contrasta, el color de la lava contrasta con esa oscuridad, ¿no? Entonces, en Indonesia están estos azules y es porque es azufre derretido. Entonces, el rojo lo da otros materiales como con los que trabaja Bernardo en su obra, los óxidos, y esos van hacia el rojo. El azufre va hacia el azul. Entonces es eso, ¿no? Como que la química es la que le da el color al magma. Dale, Ahora que lo gracias. dices, es bonito pensar que el rojo es el rojo gracias al óxido de hierro. Ajá. Todos tenemos lo mismo, todos, los vegetales, los animales, todos tenemos el mismo óxido de hierro. Y eso es bien. De hecho, o sea, el origen de la vida, cuando se entiende que a partir de aquí se encuentra evidencia de vida, no son fósiles de huesos, porque todavía no estaban, ¿cierto? Sino es la huella química en Australia o en estos sitios donde están estas rocas de 3.500 millones de años y son capas rojas, ¿no? Como el rojo es como, llegó el oxígeno a la Tierra. Y la vida, que es combinación de vida y oxígeno, y sí, somos volcanes, Germán. Hijos del volcán, hay unos documentales del Ministerio de Cultura muy bonito con todo lo que están diciendo, porque se van a hablar es con los campesinos de Colombia a retar eso, ¿no? A retar la idea de si la solución es irse, no se van a ir nunca, claramente, y es muy bonito por ahí. Si lo buscan, encuentran Los Hijos del Volcán. Bueno, genial. Gracias, Ángela, Natalia, Bernardo. Pues nada, les esperamos entonces el jueves para escuchar los relatos de Mudnovsky en la península de Kamchatka en Rusia, de Mount Pelé en Martinica en el Caribe, del volcán Pinatubo en Filipinas y de Mauna Loa en el Océano Pacífico, en el archipiélago de Hawái. Entonces, nada, pues así quedamos.
Nos vemos en la segunda transmisión el jueves, 4 de la tarde. Mil gracias, súper bonito. Gracias. Sí. Chao. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Qué chimba. Bye. Bacano. Chao a todos. Sí.